Bienvenidos a Lobos Verdes, el espacio de Radio Universidad para conocer el compromiso institucional en materia de sustentabilidad. Un programa de la Coordinación de Agenda Ambiental Universitaria. Muy buenos días. Estamos en otro programa estamos en otra emisión de nuestro programa Lobos Verdes. Gracias por acompañarnos a todos los radioescuchas y los que nos ven también por el canal de YouTube. Estamos desde Radio Universidad 104.1 FM. Y bueno, agradecemos como siempre en los controles a Mayela Vargas. Y el día de hoy, para los que nos están sintonizando, que sea la primera vez, mi nombre es Verónica Villarreal Sánchez, soy la coordinadora de Agenda Ambiental, y como cada lunes tenemos diferentes temas interesantes relacionados a la sustentabilidad universitaria y al medio ambiente. Y el día de hoy tenemos a una compañera universitaria con un tema muy interesante y un tema que yo creo que como seres humanos, como trabajadores, como padres de familia, etcétera, es importante, y es un tema que conocerlo diariamente nos ayuda a tomar decisiones sobre qué ropa ponernos, cómo nos vamos a vestir, y no sé, algunas otras que tengan que ver con otros puntos importantes para nuestro día. El día de hoy nos acompaña la maestra Juana María Mendoza Hernández. Ella trabaja ahí con nosotros en el CEAP, en el Centro de Educación Ambiental y de Vigilancia Climática, con el cargo de la divulgación científica del Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática. Bienvenida, maestra Juanita. Buenos días. Bueno, yo soy Juana María Mendoza Hernández. Estoy aquí para platicarles acerca de mi trabajo ahí en el Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática. Lo que hago yo ahí es pues recabar los datos meteorológicos de las estaciones que tenemos. Uh-huh. Y aparte pues ofrecemos cursos sobre meteorología, climatología, cambio climático, calidad del aire y también pláticas. Es principalmente mi función. Su función. Su carrera, maestra, ¿usted es de qué egresada, de qué profesión? Yo egresé en la Universidad de la Facultad de Ciencias Químicas, soy ingeniero químico, y pues todas las bases de la meteorología, la termodinámica de la atmósfera, los fenómenos de transporte del aire, de todo son las bases de la ingeniería química, que son las bases también de la meteorología. ¿Y cómo fue que se empezó a interesar por este tema, maestra? Desde siempre, desde niña me llamó mucho la atención, porque a mí no me gusta el frío ni me gustan los días nublados. Y siempre me preguntaba, ¿cuándo se quitará esto? Entonces, desde siempre me llamó mucho la atención. Fíjese, fue por una necesidad, ¿verdad? Que usted no lo estaba, sí, que se empezó a interesar en el tema. Sí. Qué padrísimo, qué interesante. Bueno, explíquenos en palabras muy sencillas y a lo mejor rápidas, ¿qué es en general el clima? Hoy vamos a hablar de conociendo el clima. ¿Cómo pudiéramos definir el clima así en general? Y el clima, y sobre todo, qué bueno que me hace la pregunta, porque es muy, muy importante que la gente tenga bien definida la diferencia entre tiempo y clima. Uh-huh. Una cosa es el clima y otra cosa es el tiempo, aunque las dos cosas hablan de lo mismo. Uh-huh. Los dos hablan de los fenómenos atmosféricos, o sea, por ejemplo, la lluvia, el viento, los dos hablan de lo mismo, pero la diferencia está en que uno es siempre y otro es ahorita, mañana, el lunes, el año pasado, el próximo año. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Y el clima es el que siempre se no cambia. Fíjese, porque estamos muy acostumbrados. ¿Cómo estará el tiempo hoy? Y por lo general decimos, ay, ¿cómo amaneció el clima para ver si me pongo esto o no? Exactamente. Es el tiempo. Es el tiempo. Y ese es muy variable. Ese varía de un segundo al otro casi. ¿Y por qué varía? Porque todos los fenómenos meteorológicos son muy, muy, digamos, inestables. Por eso es tan difícil hacer un pronóstico del tiempo. Entonces, para nosotros tomar las decisiones de si me pongo chamarra o si me puedo poner a lo mejor un pantalón corto, etcétera, tenemos que basarnos en el clima, que ese es el que usted dice que es diario. Más o bien en el tiempo. En el tiempo. En el tiempo. Okay, por ejemplo, alguien del sur,
Sí. que se quiere venir a Saltillo, se basa en el clima para ver qué ropa trae o cómo va a vivir acá. Se basa en el clima. Es el que perdura como que la mayoría del tiempo, ¿verdad? Sí. Por Y en así el día a decirlo, día diferentes es estaciones. el tiempo el que tenemos que consultar. El tiempo es el que tenemos que consultar En el el diario día a día. para poder tomar nuestras decisiones. Fíjese qué interesante conocer ese punto. Hablando del clima, y sobre todo un tema que como coordinación de agenda ambiental, ahí en el Centro de Educación Ambiental también, trabajamos, estamos al pendiente, informamos, etcétera. Explíquenos qué es el fenómeno de algo que hemos escuchado desde hace ya muchos años, que es el cambio climático, que a lo mejor lo escuchábamos y vienen como que esto es por el cambio climático. Y esto también pasa, ya hace mucho calor en Saltillo por el cambio climático y ya se está deshielando tal parte por el cambio climático. Explíquenos eso, cómo es y cómo nuestro quehacer como ser humanos o lo que hacemos diario puede ayudar o puede en forma negativa afectar a este fenómeno. Pues parece que se contrapone con lo que acabo de decir. Sí. El clima es siempre, y ahora estamos hablando de un cambio climático. ¿Cómo está eso? El clima a lo largo de miles de años en la Tierra ha cambiado. O sea, son ciclos. Es cíclico. Si pensamos, ¿qué es lo que hace o mantiene, por decirlo, un clima en la Tierra? Lo principal, el Sol. Entonces, la relación que guarda la Tierra con el Sol es la que hace que el clima cambie. Pero digo, insisto, a lo largo de miles de años. Okay. Entonces, sabemos que hubo una edad del hielo, sabemos que ha habido épocas en que ha hecho más calor. Eso es cíclico de muchos años. El problema actualmente es que esto se está dando a lo largo de décadas, no de miles de años. Por eso estamos hablando ahora de un cambio climático muy peligroso, porque los climas de todo el mundo están cambiando, porque precisamente la relación Tierra-Sol es la que está alterándose. O sea, si hay un balance energético, llegan 100 calorías, 100 calorías salen, y el clima se mantiene. Pero actualmente ya no está pasando eso. Llegan 100 calorías, salen, por decir algo, 80, se quedan 20. ¿Y por qué se quedan 20? Y eso está logrando que la Tierra se caliente. ¿Por qué se quedan 20? Porque estamos descomponiendo, por decirlo así, el termostato de la Tierra. ¿Y cuál es ese termostato de la Tierra? El efecto invernadero de la atmósfera. Okay. El efecto invernadero de la atmósfera, su función es mantener la temperatura a un valor de 15 grados Celsius, que es la temperatura media del planeta. Okay. Pero como ya lo alteramos, esto hace que se quede más calor del que sale. ¿Y cómo lo estamos alterando? A través de la quema de combustibles fósiles. Porque uno de los gases que se producen en una combustión es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es muy bueno para atrapar calor. Entonces lo retiene, no lo deja salir y se queda. Y no se cumple el balance de energía. Y entonces la Tierra se calienta. Eso hace que el mar se caliente, que el aire esté más caliente de lo normal y se alteran los climas por completo. Por ejemplo, aquí en Saltillo lo que hemos visto es temperaturas más altas, tenemos inviernos más calientes y en la distribución de las lluvias, esas están bien diferentes. Saltillo es un lugar en donde debe llover todo el año, pero ahora estamos viendo que se espacían mucho, tanto en espacialmente como temporalmente. Tenemos lluvias, por ejemplo, en el sur de la ciudad y en el norte para nada. O tenemos calor al sur de la ciudad y frío en el centro y norte, como acaba de pasar la semana pasada. La semana pasada, qué interesante fenómeno, ¿no? Con el frío que estaba en el sur a una temperatura más alta y en el norte muy bajo. Sí. ¿Esto tendrá algo que ver, maestro? No sé si nos pudiera explicar los microclimas y cómo los observamos aquí en el ejemplo específico de Saltillo. Eso que pasó la semana pasada era tiempo. Okay. Los microclimas que existen aquí son pues por las diferencias de altitud, sobre todo, porque tenemos Saltillo es un valle. Entonces la parte alta del valle, por ejemplo Lomas de Lourdes, la parte sur de la ciudad, son lugares más altos que son un poquito más frescos.
Entonces es el microclima. Esos son los microclimas. Ujú. ¿Y cuántos podemos observar aquí en Saltillo? Pues ¿Cuántos principalmente diferentes? el microclima que marca la parte más alta del valle, el centro de la Y el ciudad, centro de la ciudad. principalmente. Muy bien. Algo que se habla mucho, que a lo mejor es ahí como que tipo de la cultura mexicana, las cabañuelas. Ahorita estamos a día, ¿qué día es hoy? Martes 14 de enero. Yo no sé si sea algo de tradición o sea algo así como que de las personas que marcan como cómo va a estar el resto del año cada mes según y le llaman cabañuelas. Sí. Explíquenos un poquito eso de Es cómo es una las cabañuelas. tradición realmente, es una tradición. Y a mí siempre me llamó la atención esa tradición. Entonces hice digamos, un estudio. Tomé los datos meteorológicos de muchos años y los comparé. A ver, enero con el día 1 de enero, que es el que corresponde. Y así, comparé y pues no coinciden. No coincide, Pudieran haber algunas ocasiones, pero no siempre. pero es coincidencia. Entonces es coincidencia. No hay No hay una base científica. Ni se da tampoco. Porque la gente dice que los primeros 12 días del mes son los 12 meses del año. Y luego los siguientes 12 días son los mismos meses del año, pero al revés. Y luego siguen 6 días en que son 2 meses en un día. Y finalmente el último día del mes son todos los meses en un solo día. Esa es la tradición. Y esa tradición existe, por ejemplo, en España existe, pero en España no es enero, es agosto. A partir de agosto empiezan O sea, como a para contar ellos, cabañuelas. allí el tiempo, como es en agosto, va a ser todo el año siguiente. Entonces ya desde ahí ya estamos cambiando todo, o sea, Es también pero es depende una de tradición tradición de agradable. en diferentes países. Sí, Sí. claro, y lo escuchamos decir a los abuelos, ¿verdad? Que son Sí. los que generalmente nos platicaban de estos temas y empezamos, no, ay, mira cómo está hoy, que es 2 de enero, así va a estar Ajá, febrero, sí. y como, ¿no? Y luego ya ven esos también comentarios que hacen febrero loco en cuestión Marzo otro poco. del tiempo Y y es marzo real. otro poco. ¿Y por qué es real eso, maestra? Febrero es loco porque los aires de febrero. Ok. Y en marzo en ocasiones también se dan esos aires. ¿Por qué? Porque en febrero ya el viento caliente del sur ya está empujando más fuerte y está peleando con el viento frío. Para entrar del con el norte. frío que todavía está. Y cuando hay esas peleas de viento frío contra viento caliente, se dan aires muy fuertes. Por eso decimos febrero loco y marzo otro poco. Muy bien. Hay otro fenómeno que también cada año como que nos interesa saber, el fenómeno de la niña o el niño. ¿Ese fenómeno de qué se trata, maestra? Mira, Este año que somos para empezar, que este año acaba que de es empezar en diciembre la niña. la niña. ¿Y qué características tiene? Mira, es que ese es un fenómeno, curiosamente se da en el Pacífico Oriental, frente a las costas de América, o sea, que diré Perú, más o menos, por ahí, por el Ecuador. Ese se da en el mar, pero ocasiona que se alteren los patrones de circulación atmosférica de toda la Tierra. Okay. Por eso afecta al clima de todo el mundo. Entonces, ese fenómeno es una oscilación entre positivo y negativo. O sea, las aguas del mar, justamente ahí en ese lugar, se calientan en exceso o no se llegan a calentar lo suficiente. Entonces, cuando se calientan en exceso, tenemos la fase positiva de esa oscilación, que es el niño. Y le llaman el niño por la época en que se da en diciembre. Como en diciembre es el niño Dios, los pescadores así le pusieron. Pues por eso se llama el niño. Muy bien, el niño. Y entonces observaron, ya estudiando el niño, observaron que a veces sucedía lo contrario. En lugar de que se calentara lo suficiente, no llegaba a calentarse totalmente. Entonces se enfriaba el agua del mar. Y pues como era lo contrario, pues le pusieron la niña. Ah, qué interesante. Y afecta al clima de todo el mundo. Y afecta el clima de todo el mundo. Qué interesante saber por qué el nombre a estos fenómenos o para poder conocer cuando vemos ahí en alguna nota, ¿verdad? En los periódicos o ahora ya en las redes sociales, que es lo que más vemos, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Interesante, maestra. Un interrogatorio que yo siempre he tenido o que también a lo mejor por comentarios de gente pues de los ranchos
de las áreas no urbanas, se puede ver cómo va a estar el tiempo con solo ver el cielo, con lo que podemos observar en el cielo. Cuando abrimos la ventana, mira, está claro, está soleado, está despejado, ¿verdad? Que también son términos que escuchamos cuando dan los pronósticos del tiempo. La gente de campo sí tiene, por la experiencia y la observación, es muy fácil, si ya tienes mucho tiempo en el lugar, conocerlo como para que puedas definir qué va a pasar. Por ejemplo, si yo veo una nube muy negra del lado oriental de la ciudad, yo digo no va a llover. Aunque esa nube esté negrísima y ya parezca que va a caer el diluvio, no llueve. En cambio, en la mañana amanece despejado y yo veo una nubecita así pequeñita hacia el suroeste de la ciudad, va a llover ese día. Es observación. Es observación y basada en la experiencia, ¿verdad? O sea, como que datos históricos que nos van dando. Además, algunas observaciones que se dan, por ejemplo, no sé si alguna vez hayas visto un círculo alrededor del sol o de la luna. Sí. Ese es un halo lunar o solar. Esos indican que va a cambiar el tiempo. Y la gente de campo lo dice. Mira, va a cambiar el tiempo porque la luna... Porque tiene el halo. Sí. Ok. Y hay muchos detalles que se pueden observar para decir que va a cambiar el tiempo. ¿Qué otro pudiera ser así de los animales? Los animales son muy buenos para predecir el tiempo. Ahí están los gallos simplemente. Ajá. Los gallos si cantan en la noche es que va a cambiar el tiempo. Qué interesante. Las hormigas se forman así. Va a llover. Cuando las hormigas andan ahí formaditas, sí que va a llover. Eso sí lo conocí. Los gatos y los perros. Los gatos sobre todo comen hierba. En la mañana andan comiendo hierba porque sienten algo en su estómago por la diferencia de presión atmosférica. Entonces va a cambiar el tiempo. Los animales también son muy sensibles a esos cambios, más que nosotros. Realmente como nosotros también. ¿O nosotros también? Lo que pasa es que ya perdimos esa sensibilidad, la capacidad de sentirlo. Pero sí, también nuestro cuerpo también lo siente. Las señoras o las personas que tienen reumas, cuando va a hacer frío sienten dolores. Sí, cierto, se va a hacer frío, va a llover, ¿verdad? Sí. Porque ya les anda doliendo a lo mejor alguna articulación o las reumas. Eso es que dice. Sí, nuestro cuerpo también lo siente cuando la presión baja, nos sentimos mal, porque la presión atmosférica nos hace sentir así como cansados y es que va a llover. Si la presión baja, va a llover. Wow, qué interesante que podamos nosotros ser percibir, ¿verdad? Y ser receptores de todo esto que se mueve, pero pues a lo mejor ya la vida tan rápida, tan ajetreada, no nos da el permiso o la oportunidad de detenernos y analizar cómo nos sentimos y ver a nuestro alrededor, ¿verdad? Estamos tan metidos a veces en los aparatos electrónicos como celular, computadora, donde perdemos esa capacidad de poder conectarnos con nuestro entorno, con la naturaleza y el clima, ¿verdad? Bueno, maestra, hablando ahora, pasando un poquito de lo general de los climas y el tiempo, hablando ya en específico dentro de nuestra universidad, tenemos nosotros diferentes equipos para la realización de pronósticos del clima para poder compartirlos. Platíquenos un poquito de los equipos que tenemos ahí en el Centro de Educación. Bueno, ahí en el centro tenemos una estación automática que está en internet, cualquiera la puede consultar. Hay una aplicación en los teléfonos, ya sea en el iPhone o en los Android, donde se puede bajar la aplicación y se observan, son como unas 5 estaciones las que están en la aplicación, y una de ellas es la de nosotros, la que está ahí en el Centro de Educación Ambiental, en el CEAB y en Arteaga. Muy bien, entonces nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad? Como parte de la universidad, de dar un pronóstico del tiempo. Mira, pues sí podemos hacerlo, porque pues tenemos internet y tenemos los datos del día anterior. Y tenemos la estación. Y con la estación, entonces podemos hacerlo. Muy bien, excelente. Cuando nosotros, ayúdanos un poquito a esta área de la interpretación de los datos que nosotros vemos o en las redes sociales o que escuchamos en la radio, como es en este caso.
o en la televisión, ¿verdad? Cuando dan el pronóstico sobre si dicen 30% de probabilidad de lluvia para hoy o los nublados, o sea, esos porcentajes, ¿qué significan? O sea, ¿qué tanto sí podemos tomarlo como real, como cierto? Digo, no dejan de ser un pronóstico, ¿verdad? Pero explíquenos un poquito cómo podemos nosotros interpretar sin tener el conocimiento que usted tiene o lo que ha estudiado usted más a fondo, cómo pudiéramos interpretar para poder que eso nos ayude a tomar las decisiones que tengamos que tomar en cuanto a nuestro vestido, en cuanto a lo que tengamos que ver en nuestra casa, si va a haber a lo mejor alguna inundación o algo que se pueda afectar por la lluvia en este ejemplo. La probabilidad de lluvia, o sea, el simple hecho de decir hay tanto porcentaje de probabilidad de que llueva, ya nos está diciendo que este día es muy posible que tengamos lluvia, por lo pronto. Y luego, es un 100% de probabilidad, pues ya casi podemos decir que tenemos la seguridad de que sí va a llover. Ahora, si es un 50%, pues tendremos la duda de que sí puede llover o no. ¿En qué tanto tiempo pudiera cambiar un pronóstico del tiempo? Mira, por ejemplo, si sale un pronóstico en la mañana, a las 8 de la mañana, ¿podría cambiar? No sé, ¿cuál es el tiempo que pudiera cambiar? Mira, los modelos numéricos que dan o que hacen los pronósticos del tiempo duran 6 horas, más bien, tienen salidas cada 4 horas. Entonces, a las 4 horas, a veces los mapas del tiempo salen bien diferentes a los anteriores. O sea, el tiempo, te digo, no tiene palabras, muy, muy variable. Entonces, o sea, pudiera variar de 1 hora a otras 2 horas. Lo vemos aquí en Saltillo, es bien común. Sí, con sol y al ratito me he dado cuenta, y está el frío o está la niebla, exactamente. Sí, es muy variable. Muy bien. Ahí en el centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática, bueno, usted tiene una función muy interesante, ¿verdad? Para poder compartir con todos los universitarios. Desde su punto de vista, de su perspectiva, ¿cuáles son las principales actividades que podemos hacer para mitigar en forma personal? Y luego ya me puede hablar a lo mejor en general como universidad, y después me puede hablar a lo mejor como Saltillo, ¿verdad? O como nuestros compañeros que nos escuchan también en la unidad Laguna o en la unidad norte. ¿Cómo podemos mitigar el cambio climático en acciones que sí se puedan realizar? Pues, como decía yo, la causa del cambio climático principalmente es el exceso de combustibles fósiles. ¿Qué podemos actuar en consecuencia para eliminarlos? ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Pues la producción de combustión, o sea, los automóviles, donde quiera que haya combustión, habrá una producción. O sea, los automóviles, en las diferentes, no sé, maquiladoras, la empresas, fábricas, la electricidad. Todo lo que sea combustión va a producir dióxido de carbono. La estufa, el prender la estufa también. Las carnes asadas. Las carnes asadas, es correcto. Sí, todo lo que produzca combustión es dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es el gas de invernadero más abundante ahorita. No es el más potente, pero sí el más abundante. Por eso se mide todo en función de él. Entonces, dejar de producir dióxido de carbono, ¿de qué manera? Pues ahí está a criterio de cada quien. ¿Cómo puedo yo producir menos dióxido de carbono? Pongo paneles solares en mi casa, uso menos el automóvil o me compro un eléctrico. No sé, las autoridades también deben de pensar en el transporte público, hacer algo para que ese transporte no contamine tanto. Y yo creo que tiene relación, bueno, al menos desde que yo estoy aquí en Saltillo, ya me ha tocado un Saltillo diferente otros años, con un tráfico, la verdad que sí está como que de pensarse, para dónde tienes que ir, los horarios en los que te tienes que mover. Entonces, hay muchos automóviles para ya la capacidad que tiene la ciudad maestra, pudiera ser así, y que eso también se refleja en la calidad del aire que se tiene aquí en Saltillo, que es un tema interesante que también lo vamos a abordar más a fondo en un programa específico, porque ahorita ya se nos está acabando el clima. Tiene que haber esa relación. Entonces, es un trabajo en conjunto
tanto de las decisiones que tomemos diarias, ¿verdad? Individuales, como los gobiernos, políticas públicas que te tengan que hacer. Sí, es un trabajo de todos, pero más que nada debemos conocer qué está pasando para poder actuar, porque si no conocemos decimos el cambio climático. Se vuelve loca. uno indiferente, Sí, ¿verdad? Al cambio no le hacemos climático. ya mucho caso, porque ya lo hemos oído tanto que decimos, son mentiras, ni existen. Y de hecho hay muchas tendencias a decir que son mentiras, pero lo vivimos. Y no es que el ciclo no es, como decía hace ratito, de poquito. Es ciclo de miles de años. Esto no es un ciclo, esto es consecuencia de nuestra acción. Por eso dice que es un cambio antropogénico. Antropogénico. Entonces, la acción o el actuar por el cambio tiene que ser ya. Ya, pero de ya, porque ya estamos casi en el límite que marcaba el Tratado de París. Ya 1.45 grados ha aumentado la temperatura de la Tierra. Y el Tratado de París decía que 1.5 es lo más que debería de aumentar, que pudiera aumentar para 2100. Y estamos en 2025. En 2025, o sea, vamos demasiado adelantados. Vamos muy alto. Pues qué temas tan interesantes. Muchas gracias, maestra, por habernos acompañado en esta emisión de Lobos Verdes. Y pues bueno, la recomendación con la que podemos cerrar es que también la piensen cuando vayan a hacer las carnitas asadas, ¿verdad? Busquen otras opciones también para poder convivir. Nosotros acá en el norte, ¿no? Que somos muy dados a hacer las carnitas asadas. También las carnitas asadas afectan a nuestro medio ambiente en esta cuestión. Pues muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Verónica Villarreal Sánchez y los esperamos en otra emisión de nuestro programa Lobos Verdes, siempre agradeciendo en los controles aquí en Radio Universidad Mayela Vargas y todos los que hacen posible para que esto llegue a sus oídos, y los que nos ven en YouTube. Pues nos vemos en otra emisión. Hasta luego.